que podemos estar sin filosofía, y eso es completamente falso, es imposible estar sin filosofía. La única alternativa es estar viviendo con la filosofía de otras personas de manera completamente acrítica. Necesitas una especie de filosofía del sentido común. Si no partimos de eso, no hay manera de hacer filosofía ni hay manera de hacer ciencia, ¿no? Efectivamente podemos conocer la verdad. El mal será vencido. Mi existencia no ha sido completamente irrelevante, sino que he tenido un papel insustituible en esa historia de triunfo sobre el mal. Hola, ¿qué tal? Soy Enric, soy filósofo, soy creador del canal Adictos a la Filosofía, en el que obviamente hablo de filosofía. Es mi gran pasión en la vida, a eso me dedico y espero que os guste esta entrevista. Gracias, Enric, por estar en Vidas Ajenas. Muchas gracias a ti, Javi, por la invitación. Quería empezar pidiéndote que nos ayudaras a pensar, con unos consejos, a pensar constructivamente sobre nuestro sentido de la vida, ¿no? Pero creo que es mejor abordarlo al final de la conversación, después de que hayamos visto cómo algunos de los grandes filósofos han abordado las grandes preguntas de la filosofía. En ese sentido, empiezo por otro lado, y esto lo pospongo para el final. En tu libro ¿Hay filosofía en tu nevera? Dices que te planteabas, antes de estudiar filosofía, estudiar bioquímica. Sí. Y lo que te gusta, la filosofía, para después. Me gustaría preguntarte sobre tu opinión por esa idea de la utilidad de lo inútil. Sí, el gran problema, o la gran objeción que siempre se le ha hecho a la filosofía es que no sirve para nada, ¿no? Y es algo que yo sentí como esa presión cuando yo me estaba planteando estudiar filosofía en el bachillerato, ¿no? Porque yo descubrí la filosofía, yo ya me había estado haciendo preguntas filosóficas, pero no sabía que eran filosóficas, pero entonces fue empezar el bachillerato y descubrir, pues eso, que existía esa asignatura, realmente esa disciplina milenaria que se había estado haciendo sistemáticamente las mismas preguntas que yo. Y quedé, pues, enamorado, básicamente, ¿no? Yo siempre lo explico como una experiencia de enamoramiento. Y nació en mí el deseo de estudiarla como carrera, pero todos esos prejuicios en contra de la filosofía, ¿no? Esa mentalidad utilitarista de no, uno tiene que estudiar algo que sea de provecho, algo con lo que uno pueda después ganarse la vida, ¿no? Que también es un concepto muy curioso si lo piensas, o sea, ¿qué significa realmente ganarse la vida? ¿Por qué le damos una connotación de ganar mucho dinero a esa expresión? Porque al final, pues si una persona se ha dedicado a lo que le apasiona y ha sido feliz con eso, sin necesidad de hacer un montón de dinero, yo diría que se ha ganado la vida también, ¿no? Pero bueno, esa es como otra cuestión, ¿no? Y empecé a plantearme, bueno, pues quizás a lo mejor tendría que estudiar primero una carrera de ciencias y ya después, cuando tenga el futuro asegurado, ¿no? También otra expresión sobre la que podríamos reflexionar mucho, pues entonces haré lo que realmente quiero hacer, ¿no? Y al final me di cuenta que no tenía realmente mucho sentido, que si lo que yo realmente quería hacer era estudiar filosofía, porque era lo que a mí me hacía realmente vibrar, pues que tenía que hacer eso. Y si mis circunstancias de la vida me lo permitían, pues ¿por qué no? Y en ese sentido, yo terminé viendo pues esa idea de que nuestra sociedad de alguna manera lo juzga todo desde la métrica de la utilidad, ¿no? Y de una utilidad a veces que tiene que ser como súper inmediata, de una pregunta de ¿pero esto para qué me sirve? En un sentido, pues ¿qué me va a producir? ¿Qué ganancias monetarias económicas me va a aportar, etcétera? Y en cambio perdemos de vista que las cosas que realmente le dan color a la vida, en último término, son inútiles, ¿no? Pero si tú lo piensas, ¿por qué queremos como ganar dinero, ¿no? O si uno se empieza a hacer esta pregunta de ¿por qué quieres hacer esto? Pues ¿por qué quieres estudiar esta carrera? Pues para conseguir este trabajo. ¿Y para qué quieres conseguir este trabajo? Pues para ganar tanto dinero. ¿Y para qué quieres ganar tanto dinero? Pues para poder, no sé, irme de vacaciones a no sé dónde. ¿Y para qué quieres poder irte de vacaciones a no sé dónde, ¿no? O sea, en último término terminas siempre en algún sitio que no te sirve para nada ulterior, sino que simplemente es algo que yo quiero hacer porque lo disfruto, ¿no? Y esas son las cosas inútiles. Son inútiles porque su valor no está en que me sirven para conseguir otra cosa distinta, sino que tienen el valor dentro de ellas mismas. Y al final uno se da cuenta que la filosofía pertenece a ese campo de cosas. La filosofía es una actividad que su valor, o sea, te puede servir para otras cosas si tú quieres, te puede servir para pensar mejor, para que no, yo qué sé, desarrollar el pensamiento crítico, todas estas cosas que se dicen, pero su valor real
no está en lo que te puede dar aparte de la filosofía, lo que puedes conseguir con la filosofía, sino que su valor real está en ella misma, en el tipo de experiencia de ti mismo y del mundo que te aporta. Y esto Aristóteles, a mí me gusta hablar de esto, Aristóteles comparaba la filosofía con la zoología, y esto lo hablo en mi libro, de hecho. Él decía, a ver, comparando la zoología con la pesca, ¿no? Los seres humanos pescamos principalmente porque queremos, pues, alimentarnos, sobrevivir, etc., ¿no? Es decir, la pesca tiene una utilidad externa, ¿vale? Aunque haya gente que pesque por el gusto de pescar, pero básicamente como actividad, digamos así, más habitual es para conseguir algo ulterior. Pero en cambio la zoología, nosotros estudiamos zoología, estudiamos los animales, no porque luego con ese conocimiento puedas hacer otra cosa diferente, sino simplemente porque nos fascinan los animales y queremos como penetrar todavía más en esa belleza del reino animal porque ahí encontramos algo que nos admira. Y eso simplemente queremos como contemplarlo. Pues la filosofía es así, la filosofía es más como la zoología que como la pesca. Es como esa idea clásica que mencionas también en el libro de la isla de los bienaventurados, ¿no? Exacto. ¿Qué haría la gente allí cuando tiene todas sus necesidades satisfechas? Ese es otro ejemplo de Aristóteles, ¿no? Porque dice, vamos a ver, imaginémonos que de pronto pues, nos trasladamos a la isla de los bienaventurados, que es una isla donde todas las personas tienen sus necesidades básicas ya cubiertas. Y nos preguntamos, ¿qué haría esa gente? Pues bueno, pues tomaría el sol en la playa, ¿no? Jugaría a baloncesto, a juegos y tal, pero también seguramente pues haría ciencia, haría filosofía, seguiría reflexionando sobre estas cosas, porque aunque ya no pudiera sacar de ello ninguna tecnología que le vaya a mejorar la vida, porque la vida ya la tiene completamente cubierta, pero simplemente ganar ese conocimiento ya es algo valioso en sí mismo, aunque luego no te sirva para nada, ¿no? También me gusta compararlo con la física a veces, ¿no? O sea, la física sí que es una ciencia utilísima, ¿no? Que te puede dar grandes avances en la tecnología y tal, pero yo creo que no hacemos ciencia principalmente por eso, hacemos ciencia porque el universo nos fascina y simplemente queremos comprender cómo funciona. Y ya está. Incluso si tuviéramos todas las necesidades cubiertas, incluso si estuviéramos en la isla de los bienaventurados, pues seguiríamos mirando el cielo, seguiríamos intentando entender cómo funciona el universo, de dónde viene, etc., aunque de ahí ya no sacáramos nada distinto, ¿no? Esto, en este punto se parece a un entrevistado que tuvimos, que es cosmólogo y matemático, Emili Elizalde, que terminó la conversación hablando de me he dedicado mi vida a algo que no sirve para nada, pero era entender el universo, claro, casi nada, ¿no? Exacto. De todos modos, Enric, no podemos escapar de la filosofía, ¿no? Dices. Exacto. Esta es otra de las cosas que a mí me gusta mucho decir, porque hay muchas personas que a lo mejor dicen, bueno, yo no me voy a interesar por la filosofía, no me interesa, no quiero saber lo que dijo Platón, lo que dijo Aristóteles, no quiero pensar sobre estas cosas. Y el gran problema de eso es que a veces asumimos que podemos estar sin filosofía y eso es completamente falso, es imposible estar sin filosofía. La única alternativa a uno preocuparse de manera propia y personal de pensar estas cosas y de hacer filosofía por uno mismo es estar viviendo con la filosofía de otras personas de manera completamente acrítica, ¿vale? Es decir, pues es estar viviendo con la filosofía que se haya puesto de moda en el momento histórico y en el lugar que te ha tocado nacer. Porque todos nos movemos por el mundo con una imagen filosófica de nosotros mismos, de las cosas, del origen último de la realidad, de su destino, si es que acaso tiene, de si somos libres, de si no. Son temas, son respuestas en los que es imposible no tener una posición ni que sea implícita, ¿vale? Desde un punto de vista práctico. Cuando uno ya se está moviendo por el mundo, está dando por supuesta alguna respuesta a estas cuestiones. Entonces, si realmente no es posible estar sin filosofía, y la única alternativa a hacer filosofía a uno mismo es estar con la filosofía de otras personas que yo no habré hecho mía, pues yo siempre digo, oye, pues interésate un poco dentro de las posibilidades de cada uno. Obviamente no todo el mundo se tiene que dedicar a la filosofía al mismo nivel, pero dentro de las posibilidades de cada uno, pues interésate un poquito para ver tú por dónde crees que te tienes que orientar, porque al final la filosofía es esa disciplina que te puede ayudar a conseguir una especie de emancipación intelectual, de decir, bueno, yo he pensado estas cuestiones, he llegado a estas conclusiones
y por tanto no estoy simplemente siguiendo lo que otra persona ha dicho como si fuera pues, parte de un rebaño, ¿no? En ese sentido, comparándolo con la ciencia, ¿crees que la ciencia es la única respuesta válida para adquirir conocimiento? No, no sería un buen filósofo si te dijera lo contrario, ¿no? Porque me estaría dedicando a algo que no tendría como validez cognoscitiva, pero yo creo que la respuesta correcta es que no, más que nada porque si uno piensa que la ciencia es la única forma válida de conocimiento, si lo piensas un poco, eso mismo se termina como autodestruyendo, porque bueno, pues esa proposición, esa verdad de que solo la ciencia consigue conocimiento, no es algo que yo haya obtenido científicamente, porque no hay ningún experimento que me lo demuestre, no hay ninguna disciplina científica que tenga eso como una de sus conclusiones, por tanto, sería como autocontradictorio. O sea, como no he podido llegar a eso por medio de la ciencia, pues por su mismo estándar tendría que considerar que eso es falso o que como mínimo no sé cuál es su valor de verdad, ¿no? Por tanto, yo creo que sencillamente tenemos que aceptar que la ciencia es un método de conocimiento genial, espectacular para su ámbito, pero no es el único, ni es necesariamente el mejor para responder absolutamente a todas las preguntas. Voy a ir profundizando en los capítulos de tu libro y en uno de los primeros nos encontramos con el escepticismo, ¿no? ¿Qué es el escepticismo y de qué manera habría que combatirlo para tener conocimiento filosófico? A ver, el escepticismo es un movimiento filosófico que nace en la antigua Grecia, como muchos de estos grandes movimientos, y que se centra básicamente en la duda, pero en una duda que es entendida no como un medio para llegar a la verdad, sino como básicamente una sustancia corrosiva con la cual disolver todas las cosas que se presenten como verdaderas. Esto, la experiencia del escéptico, o lo que los escépticos contaban de ellos mismos, es que primero se empiezan interesando muchísimo en la filosofía porque tienen una gran angustia existencial por encontrar la respuesta a las grandes preguntas, pero entonces, pues yo que sé, van a la Academia de Platón, Platón les dice una cosa, luego van con Aristóteles, Aristóteles les dice la contraria, luego van con los epicúreos, les dicen otra cosa completamente diferente, y digamos que no consiguen encontrar respuestas y esa angustia crece y crece y crece, hasta que un día dicen, bueno, pues a lo mejor es que no se puede conocer la respuesta. Y en ese momento en el que suspenden el juicio, ¿no? Suspenden el juicio quiere decir, bueno, pues no se sabe, no lo sé y no se puede saber, suspendo el juicio. En ese momento explican que les llega esa tranquilidad de espíritu que habían estado buscando de la otra manera. Y entonces dicen, vale, pues lo que vamos a hacer es aplicar ese mismo método de voy a utilizar la duda para corromper completamente cualquier sistema y terminar suspendiendo el juicio para absolutamente todo, ¿no? Y ahí es donde empiezas a tener pues, un escepticismo muy, muy radical, que básicamente es cualquier cosa, por aparentemente inofensiva o inocente que sea, si se presenta como verdadera, la tengo que negar, ¿no? Y tenías como escépticos que llegaban a extremos de, pues se cuenta creo que desde Pirrón de Elis, que se arrancó las cuerdas vocales para no tener que decir ni siquiera nada, ¿no? Porque ya solamente en el mismo acto de hablar estás haciendo alguna afirmación filosófico-metafísica sobre la realidad, ¿no? Si yo te digo, hey, estamos aquí hablando, pues ya estoy presuponiendo que hay una realidad extramental, que hay dos personas que no son las mismas, que se pueden comunicar, transmitir pensamientos, ¿no? Y todo eso está cargado filosóficamente, ¿no? Pues el escéptico dice, no, pues es que no puedo decir nada, ¿no? Y el escepticismo, en cierto sentido, ha sido como el gran enemigo del filósofo, ¿no? Porque si el filósofo pretende como, bueno, más o menos acercarse a la verdad por medio del pensamiento, tienes estas personas que lo que te están diciendo es que eso no se puede hacer, y punto, ¿no? Que lo máximo que se puede hacer es destruir, no construir nunca, ¿no? Y por eso siempre ha sido, bueno, como parte de la misión del filósofo intentar de alguna manera encontrar el método adecuado para vencer al escéptico y poder realmente fundar una filosofía como absolutamente cierta que no sucumba a la duda. Y esto lo intenta hacer Descartes, ¿no? Por ejemplo, Descartes con sus famosas meditaciones metafísicas, en la primera empieza, voy a dudar absolutamente de todo, ¿no? Es decir, él se va a convertir en el más escéptico de los escépticos para conseguir salir de ese escepticismo por sus propias fuerzas racionales, ¿no? Y entonces dice, vale, pues de todo aquello que puedo dudar, lo voy a tener como falso. ¿Puedo dudar de que yo esté aquí ahora mismo en este lugar? Sí, porque
la información la estoy recibiendo a través de los sentidos, pero los sentidos me han engañado alguna vez, ¿no? Alguna vez, seguro que te ha pasado, de ver una persona a lo lejos, pensarte que es un amigo tuyo, ¿no? Saludarlo, y entonces se acerca y dices, ah, no, perdón, me he equivocado, ¿no? O un ejemplo que ponía Descartes es el de cuando tú metes un palo recto en un vaso de agua, parece que está roto o parece que está torcido, ¿no? Entonces, da la impresión de que los sentidos muchas veces nos engañan. Y tú no te puedes fiar nunca por completo, dice Descartes, de quien te ha engañado al menos una vez, ¿no? Y luego está el tema de que cuando soñamos también nos parece, ¿no?, que las cosas que experimentamos son reales, pero nos despertamos y nos damos cuenta que no es así. ¿Y quién nos dice que no estamos ahora mismo soñando esta conversación, ¿no? Por tanto, desaparecen todas las certezas sensibles, ¿no? Y luego dice Descartes, vale, pero al menos puedo estar seguro de que 2 más 3 son 5, de que los cuadrados tienen 4 lados y tal. Pero dice, no, tampoco de eso puedo estar seguro, porque podría haber un genio maligno, ¿no? Y aquí es donde ya la duda escéptica le ha dado una vuelta completamente hiperbólica, le dice, como muy exagerada, pero porque él quiere llegar realmente al final, pues podría haber un genio maligno que me estuviera engañando, que me estuviera haciendo pensar que 2 más 3 es igual a 5, cuando realmente no es así. Y termina la primera meditación completamente sumido en una duda de la que no se puede escapar, y en la segunda cree él que encuentra esa verdad fundacional, que es el cogito, la existencia del propio yo, de la que es absolutamente imposible dudar, y sobre ella intenta reconstruir todo lo que ha perdido antes, ¿no? El gran problema, que yo le critico en el libro y que muchos otros autores le han criticado a lo largo de la historia de la filosofía, es que si tú te metes en ese escepticismo tan radical, es imposible salir, o sea, realmente no se puede salir. Es como un laberinto que no tiene salida. Porque, por ejemplo, Descartes, una vez ya ha encontrado el cogito, pues intenta demostrar la existencia de Dios, pero para demostrar la existencia de Dios apela al principio de causalidad, que es la idea de que, bueno, pues si algo es contingente o si algo ha empezado a existir, tiene una causa. Pero de ese principio también se podría dudar al extremo como ha dudado antes, ¿no? Es decir, el problema de Descartes es que empieza con un escepticismo muy radical y la única manera que tiene de salir de ahí es bajando el nivel de escepticismo de manera oculta, sin decírtelo, ¿no? Y de manera en el fondo inconsistente, para poder conseguir salir de ahí, ¿no? O utiliza argumentos lógicos. Pero si el genio maligno me puede engañar acerca de la verdad de que 2 más 3 es igual a 5, también me puede engañar acerca de verdades lógicas, que yo creo que de estas premisas se sigue esta conclusión y realmente no se sigue, ¿no? Por tanto, el gran problema del escepticismo es que si uno es un escéptico consistente, de manera radical, es imposible salir de ahí. Por eso, yo al final lo que termino diciendo en el libro es que la única manera de ganarle al escéptico es negándose a jugar con sus cartas, ¿no? Entonces, tú le tienes que dejar solo con su escepticismo y mientras tanto tú vas haciendo tu filosofía sobre una serie de puntos de partida que más o menos a ti te parezcan estables y seguros, y si luego tienes que revisar algo, lo revisas, pero no tiene sentido querer vencer al escéptico, o sea, no tiene sentido para mí querer demostrar primero que podemos conocer para luego ponernos a hacer filosofía, o sea, tenemos que partir simplemente de esa confianza natural de que efectivamente podemos conocer y ya con eso vamos haciendo. Creo que es en ese sentido y en ese momento cuando hablas en el libro de la última trinchera y incorporas el principio de no contradicción, ¿no? Efectivamente. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? El principio de no contradicción es como un principio básico de la lógica, que es la idea de que nada puede ser una cosa y la contradictoria al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿vale? Por ejemplo, no sé si se ve el suelo, bueno, la pared, ¿no? O sea, la pared es blanca, ¿sí? Pues la pared no puede ser blanca y no blanca en el mismo sentido de la palabra y al mismo tiempo, ¿vale? Yo, cuando termine esto, podríamos pintar la pared de rojo, y entonces la pared sería no blanca, pero en otro momento diferente. O si yo me invento otro sentido de la palabra blanco, por ejemplo, podríamos decir pues que blanco significa también vertical, no, perdón, horizontal, ¿no? Blanco significa horizontal. Pues la pared sería blanca en un sentido y sería no blanca en otro, porque no está en plan tirada en el suelo, sino que está como vertical, ¿no? Pero eso son en sentidos diferentes de la palabra. Pero el principio de no contradicción lo que te está diciendo es que una cosa no puede ser esa cosa y la contradictoria en el mismo sentido de la palabra y al mismo tiempo. Y si lo piensas, es un principio como súper básico de la lógica y de la realidad,
porque es como completamente incomprensible qué podría ser una cosa contradictoria. O sea, qué podría ser una pared que fuera blanca y no blanca en el mismo sentido de la palabra y al mismo tiempo. No tiene sentido. No sé si has jugado alguna vez a como el juego del veo veo, Sí. ¿sí? ¿No? De adivinar un objeto pues por medio de ciertas pistas que te va dando otra persona, ¿no? Pues si yo estoy jugando con una persona y me dice, bueno, veo, ¿qué ves? Un objeto, pues, ¿cómo es el objeto? Y me empieza a decir, pues, es circular y no es circular, es blanco y no es blanco, está vivo y no está vivo, ¿no? Y me empieza a decir cosas contradictorias, es en plan, bueno, pues no me estás dando ninguna información, porque todo lo que me pones lo quitas, ¿no? Por tanto, no me estás diciendo nada, me estás como utilizando palabras que en último término no consiguen transmitir ningún significado. Y por eso digo que el principio de no contradicción es como la última trinchera, porque parece como el principio más básico y evidente de la lógica, que uno, si una persona quiere pensar con sentido y quiere poder hablar con sentido, lo tiene que poder presuponer, lo tiene que presuponer. ¿Que una persona lo podría dudar si quisiera? Pues sí, porque es lo que te decía antes, o sea, si uno realmente quiere pues llevar la duda al extremo, la puede llevar al extremo y no pasa nada, o sea, lo puede hacer, si alguien quiere, lo puede hacer. Pero el problema entonces es que ya sí que no hay manera de hacer absolutamente nada, ¿no? Porque si una cosa puede ser eso mismo y la contradictoria, ya no sabemos de qué estamos hablando ni nada, ¿no? Entonces, por eso digo que es como la última trinchera, o al menos el principio básico a partir del que podemos partir. ¿Crees que la física cuántica nos está confrontando con este principio? Vale. Yo creo que no. A veces se ha dicho, ¿no? La física cuántica demuestra, por ejemplo, alguna vez que he hablado de esto en mi canal, la gente me comenta, pues la física cuántica ha demostrado que los electrones pueden existir y no existir al mismo tiempo. Y es en plan, no, la física no ha demostrado, ni lo ha demostrado ni lo podría llegar a demostrar, porque eso sería como una contradicción, y nosotros siempre que tenemos una teoría que te lleva a una contradicción, eso lo tomamos como signo de que la teoría es falsa. Nunca, nunca, nunca lo tomamos como signo de que la contradicción es verdadera. Porque si hiciéramos eso, no habría manera de refutar nada. Porque imagínate que tú tomas, yo qué sé, pues es que hasta cualquier otra teoría o pseudocientífica, el terraplanismo, ¿no? Pues la manera de demostrar que el terraplanismo es falso es decir que es que la teoría se contradice con los datos de la experiencia. Por tanto, si tú asumes esta teoría y ves estos datos, puedes derivar una especie de contradicción, ¿no? Porque no se sigue esos datos de la teoría o no son esperables, ¿no? Pero si las contradicciones son posibles, pues a lo mejor el terraplanismo sería verdadero, toda la evidencia empírica lo contradiría y no pasaría nada, porque las contradicciones serían posibles, ¿no? Entonces, yo creo que a veces un gran problema con esto es que se han dicho tantas cosas alrededor de la física cuántica y es como tan extraña que a veces nos pensamos que absolutamente cualquier cosa es posible, pero no, absolutamente cualquier cosa no es posible, y menos aún una contradicción, ¿no? Menos aún una contradicción. Entonces lo que hay que hacer es interpretar los datos de la cuántica, pero no solo de la cuántica, sino de cualquier ciencia, de un modo que no sea contradictorio, porque es que entonces estamos echando la lógica por la ventana. ¿Estamos hablando de alguna manera del sentido común para construir conocimiento? Yo creo que sí, yo creo que es que en último término necesitas una especie de filosofía del sentido común, y por esto yo me refiero a que necesitamos partir, la filosofía y el conocimiento en general necesita partir de ese pozo de conocimiento precientífico y prefilosófico que son todas esas creencias naturales y espontáneas y básicas acerca del mundo y acerca del ser humano que nosotros damos por supuestas continuamente en nuestra experiencia ordinaria, ¿no? Porque si no, porque lo que creo que tenemos que, si realmente nos creemos que el ser humano es capaz de conocer la realidad, tenemos que pensar que la puede conocer, al menos ni que sea de manera aproximada, en su experiencia ordinaria del mundo, porque siempre vamos a partir de eso. Si no partimos de eso, no hay manera de hacer filosofía ni hay manera de hacer ciencia, ¿no? Por eso lo que digo es que necesitamos esa filosofía del sentido común que sea la base sobre la que construimos, que luego a lo mejor la reflexión, la investigación o lo que sea nos tiene que llevar a matizar, corregir alguno de estos puntos de partida, pues lo revisamos, no pasa nada. Pero como punto de partida lo necesitas, porque es que si no, no puedes empezar en ninguna parte. O sea, si realmente... Y es un punto de partida que tú no puedes demostrar, o sea, los propios puntos de partida no los puedes demostrar, porque para demostrar algo necesitas dar por supuesto antes
algo que sea todavía más básico, ¿no? Lo que decíamos antes, con el terraplanismo. O sea, para demostrar que el terraplanismo es falso, pues yo tengo que apelar a evidencia empírica, pero para poder apelar con sentido a evidencia empírica, tengo que dar por supuesto de que mis sentidos funcionan y que me están informando de cosas de la realidad. Y eso es algo que yo no voy a demostrar. Si lo tuviera que demostrar, no sé cómo lo harían. O sea, ¿cómo demuestras que tus sentidos realmente aprehenden algo real? Yo no sé cómo se haría. Y si a alguien se le ocurre la manera, será dando por supuestas otras cosas anteriores, ¿no? Pues Descartes lo intentaría hacer. Bueno, porque si yo sé que yo existo y puedo demostrar que Dios existe, entonces Dios me ha dado estos sentidos y me puedo fiar de ellos. Vale, pero entonces estás como llegando a esa conclusión, construyendo sobre puntos de partida que crees que son anteriores o más básicos. Pues entonces demuéstrame esos puntos de partida. Y si hiciéramos eso todo el rato, no llegaríamos a ninguna parte. Sigo profundizando en los grandes dilemas de la historia de la filosofía, ¿no? Y uno de ellos es, lo planteas, el problema del cambio. Del nada cambia al todo fluye, ¿no? ¿Podemos hacer un recorrido por ese dilema y cómo se resolvió? Sí. En la filosofía, digamos, antigua, la filosofía antigua empieza con la pregunta de dónde salen las cosas, ¿no? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Y ahí, pues, diferentes filósofos empiezan a plantear, bueno, pues el origen de todas las cosas es el agua, no, es el fuego, el aire, los 4 elementos, no sé qué, ¿no? Pero hay un filósofo, que es Parménides, que como que se le enciende una bombilla y dice, vamos a ver, no sé por qué estamos hablando de este origen de todas las cosas, porque para que algo salga de otra cosa tiene que ser posible el cambio, ¿no? Para que el agua, que dice Tales, se transforme en la realidad sensible, tiene que ser posible ese proceso de transformación, ese proceso de cambio, de ir de una cosa a otra. Pero razona Parménides, pero el cambio es imposible, porque si tú lo piensas, en el cambio lo que está sucediendo es que una cosa que no existía empieza a existir, ¿sí? Cuando yo dejo mi café caliente en la cocina y se enfría, pues algo que no existía, que era la frialdad del café, de pronto, al cabo de un rato, ha empezado a existir, ¿no? Y la gran pregunta de Parménides es, ¿y de dónde sale eso? Porque estamos hablando como de un paso del no ser al ser, pero del no ser no puede salir nada, dice Parménides, ¿no? Por tanto, esa idea de que el cambio es posible está mal esa idea de que el cambio es posible, porque si el cambio fuera posible, significaría que de la nada salen cosas, pero de la nada sale, ¿no? Entonces, fíjate que también esto tiene relación con lo que decíamos antes de la filosofía del sentido común, porque para este sentido común del que yo te hablaba es absolutamente evidente que el cambio existe. O sea, estamos inmersos continuamente en una realidad fluctuante, que se transforma, que cambia, ¿no? Hemos empezado hace no sé cuánto rato llevamos ya hablando, pero hemos empezado hablando de una cosa y ahora estamos hablando de otra cosa diferente, ¿no? Es decir, hay cambio en este proceso. Pero Parménides lo que hace es, como en lugar de seguir esa filosofía del sentido común que yo te decía, de no, la realidad del cambio es un punto de partida básico e irrenunciable, lo que te dice es, no, mira, yo tengo esta reflexión filosófica que me lleva a negar esto, por tanto le hago más caso a la reflexión filosófica que a mi experiencia del mundo, ¿no? Y yo creo que eso es como completamente erróneo, el razonamiento tiene que ser inverso, en plan, a ver, yo tengo esta teoría que me lleva a esta conclusión, pero esta conclusión es absurda, por tanto la teoría tiene que estar mal. Una de las cosas que digo en el libro es, si me viene un filósofo random a decirme, mira, yo tengo esta filosofía y de mi filosofía se sigue que tu madre no te quiere, pues yo no voy a dudar del amor de mi madre, yo lo que voy a hacer es decir, vale, pero como mi madre me quiere, tu teoría es falsa, ¿no? O sea, la relación de prioridad está como completamente girada, ¿no? Pero Parménides dice, no, pues la conclusión a sacar es que el cambio no existe. Y hubo otros filósofos diferentes, basándose en el pensamiento de Heráclito, que lo que hicieron fue lo contrario, fue decir, no, lo que es una ilusión no es el cambio, lo que es una ilusión es la permanencia. Es decir, realmente todo está cambiando continuamente y no hay nada que permanezca igual, ¿no? Que también es algo muy contraintuitivo si lo piensas, porque pues hace, yo qué sé, media hora nosotros entrábamos por esa puerta y pensamos que somos las mismas personas que estamos ahora sentadas aquí, somos las que entramos antes por esa puerta. Pero según este otro pensamiento, según el pensamiento del Heraclíteo,
La conclusión a sacar es que somos personas diferentes, porque como todo cambia y nada permanece, si yo digo que soy la misma persona ahora que está aquí sentada que la que entró por esa puerta, estoy asumiendo que hay algo que ha permanecido en el cambio, pero realmente no observamos nada que permanezca, sino que todo está en un flujo constante de cambio, ¿no? Por tanto, ni yo soy la misma persona que la que entró por la puerta, ni soy la misma persona que la que ha empezado esta frase, ni soy la misma persona que acaba de decir frase, ¿sabes? O sea, todo el rato está cambiando todo, ¿no? Y esas fueron como las dos grandes posiciones extremas en torno al problema del cambio. El nada cambia nunca y el todo cambia siempre y nada permanece, ¿no? Y creo que es Aristóteles, perdón. Entonces, pues esa es como la gran dicotomía y lo que llegan un pensador posterior que es Aristóteles, que yo creo que es el que más o menos resuelve de manera satisfactoria este dilema, que él parte de esa filosofía del sentido común que yo te decía, porque dice, no, vamos a ver, es tan evidente que hay algo que cambia como que hay algo que permanece, porque que cambia es evidente a los sentidos y que hay algo que permanece en cierto sentido también, porque pues, yo soy la misma persona que la que acaba de empezar la frase, por ejemplo, ¿no? Porque es que si no, ni siquiera tendría sentido el razonamiento, porque la persona que pensaría la primera premisa de un argumento ya no sería la persona que pensaría la segunda premisa y no sería la persona que ha sacado la conclusión. Entonces, ¿hasta qué punto sería eso racional? Si yo no soy la persona que ha pensado las otras dos premisas, ¿sería racional que yo saque esa conclusión? Parece que no, ¿verdad? Entonces dice, no, pues eso lo tenemos que mantener esas dos como intuiciones básicas, que hay cambio y que hay algo que permanece, y lo que necesitamos es una teoría filosófica que pueda incorporar esas dos verdades que yo saco de la experiencia. Y él lo que va a plantear es que tenemos que reconocer como una diferencia fundamental entre dos tipos de ser, lo que él llama el ser en acto y el ser en potencia, y esta dualidad la ilustra con ejemplos, o sea, pues el ser en acto es como la persona despierta y el ser en potencia es como la persona dormida. El ser en acto es el árbol y el ser en potencia es la semilla, ¿no? Es decir, la potencia es lo que una cosa puede llegar a ser y el acto es lo que una cosa es como aquí y ahora, ¿no? Entonces la semilla es un árbol en potencia, pero es una semilla en acto. Pero no es un burro en potencia, porque no está esa potencialidad en la semilla. Entonces él lo que dice es que tenemos que reconocer que esos dos tipos de ser son reales al mismo nivel, ¿no? Es decir, que hay en la realidad acto, pero también hay potencialidad, también hay capacidad de llegar a ser. Y entonces, en cierto sentido, se resuelve sobre todo la problemática de Parménides, porque Parménides te estaba diciendo que el cambio era un paso titánico y radical del no ser más absoluto al ser más puro, y lo que Aristóteles te está diciendo es, no, esto no es exactamente así. El cambio lo que es un paso entre dos tipos de ser. El ser en potencia, que es real, no es una nada absoluta, y el ser en acto. Y lo que sucede en el cambio es que algo que es en potencia se actualiza, se realiza de esa otra manera. Otro dilema es el que planteas es el atomismo, pero me interesa también sobre todo como reduccionismo, ¿no? Como cómo llegar a una conclusión a través del método reduccionista. Sí, el atomismo es otra de esas grandes teorías que surge en la filosofía antigua y que hasta cierto punto la volvemos a encontrar en la época contemporánea, porque en filosofía está todo inventado ya, ¿no? Entonces, y yo creo que probablemente es como la filosofía implícita de muchas personas, ¿no? Que si tú les preguntas en plan, bueno, ¿tú qué piensas del ser humano y tal? Te van a decir, no, pues somos un saco de átomos o un saco de partículas, que realmente no somos nada por encima de eso, ¿no? Entonces, pues eso es una filosofía reduccionista y que tiene esos tintes atomistas y tal, ¿no? Pues lo que te decían los atomistas es que la realidad no está hecha de los objetos que nosotros experimentamos en la experiencia ordinaria. No hay personas, no hay sillas, no hay gatos, ¿no? Lo que hay son partículas que son pues eso, segmentos mínimos e indivisibles de materia que están unidos como de manera accidental, como si fueran piezas de Lego y que adoptan la forma de una persona, la forma de una silla, la forma de tal. Pero la realidad verdadera no es la persona, no es la silla, no son los objetos ordinarios de la experiencia, sino que es esa realidad que es completamente como de las partículas y ya está, ¿no? ¿El reduccionismo es un error?
Yo creo que sí que es un error. O sea, yo creo que el reduccionismo te puede funcionar para muchas cosas, ¿sí? Para explicar muchas cosas, pero luego yo creo que hay otras que no. O sea, yo creo que la realidad es mucho más amplia que aquellos objetos que puede descubrir como la física, por ejemplo, ¿no? Porque lo que es habitual hoy es un reduccionismo físico, de intentar reducirlo absolutamente todo a los objetos de la física. Y yo creo que eso es un error porque básicamente lo que te termina... el tipo de filosofía con la que terminas es una filosofía que te niega, en plan, pues un montón de cosas que tú experimentas en tu vida ordinaria, como, pues, no sé, la experiencia de la libertad, por ejemplo, ¿no? Pues el reduccionista te dirá, pues no, eso es una ilusión, porque lo que hay son partículas en movimiento y las partículas no tienen ninguna voluntad, por tanto, si tú te piensas que eres libre, que estás en control de tus actos, pero realmente todo lo que haces, todos tus movimientos se pueden explicar en términos de la posición, la velocidad y las leyes que gobiernan las partículas básicas y tal, ¿no? O hay autores que incluso dicen que la conciencia es una ilusión, ¿no? Porque pues la conciencia, las propiedades que nosotros atribuimos a la conciencia no aparecen en el nivel de la física, por tanto, y no se pueden sacar de ahí, por tanto tiene que ser también otra ilusión, ¿no? O cosas que yo qué sé, o la dignidad personal incluso, ¿no? Pues habrá autores que te dirán, no, pues un saco de átomos no tiene ningún valor especial, más especial que otro saco de átomos, por tanto, pues eso es otra ilusión, ¿no? Entonces, yo cuando hay una filosofía que empieza a tratar de ilusorias muchas de esas cosas que forman parte del punto de partida que yo te decía de la filosofía del sentido común, a mí me saltan las alarmas, en plan, pues a lo mejor es que si una filosofía tiene que tratar de ilusorias tantas cosas, es que está mal, ¿no? Es que a lo mejor la filosofía correcta es otra que las pueda realmente incorporar, ¿no? Entonces, por eso yo creo que diría que ese es el gran problema del reduccionismo, que al final, al reducir la realidad a sus componentes más básicos, tiene que terminar echando por la ventana muchas de esas cosas que a nosotros, en nuestra experiencia del mundo, nos parece simplemente que son correctas y que son verdaderas. Recojo el tema de la conciencia, me lo guardo, vale, y luego te lo planteo en un poquito más adelante, ¿no? Vale. Antes de eso, me gustaría abordar otro de los dilemas, el tercer dilema que he escogido de tu libro, que es sobre la causalidad, que ya lo habías avanzado antes. Y creo que por ahí podemos hacer un viaje con Hume y con Kant, ¿no? Para ver qué proponían. Sí. A ver, la causalidad es es otra de las grandes ideas de la filosofía, esa intuición de que hay cosas que son efecto de otras, ¿no? Que son producidas por otras o que dependen de otras. Y también es algo que nosotros experimentamos en nuestra vida ordinaria. O sea, yo he venido hasta este lugar y en todo ese proceso ha habido relaciones de causalidad. Yo te estoy transmitiendo ahora unas ciertas ideas y ahí hay relaciones de causalidad, porque yo estoy produciendo los sonidos que están saliendo por mi boca y que les estoy dando un significado concreto, etc., ¿no? Entonces, Hume parte de una filosofía como muy empirista, tal que si hay alguna idea filosófica que uno es incapaz de rastrear hasta una impresión sensible directa, tiene que rechazarla como falsa, como ficticia, como una ilusión de la razón, ¿no? Y esto es un problema para la causalidad, porque si uno lo piensa, nosotros no vemos la causalidad en la experiencia más sensible e inmediata. Lo que vemos son cosas que se suceden, ¿no? Pues el típico ejemplo que ponía Hume de las bolas de billar. Yo veo pues, que una bola de billar choca con otra y la otra se mueve y diría, bueno, pues el movimiento de la primera ha producido el movimiento de la segunda. Pero realmente si yo analizo eso en lo que realmente he podido percibir empíricamente, yo no he percibido ninguna relación de causalidad, yo solo he percibido que primero una bola se movía y luego se ha movido la otra, es decir, he percibido sucesión, pero la sucesión es insuficiente para establecer la causalidad, dice Hume. Pero todo lo que experimento, todo lo que hay en el contenido empírico de mi experiencia es sucesión, no hay conexión causal, no la veo la conexión causal. Por tanto, la conexión causal tiene que ser un delirio de la razón filosófica, diría Hume, y tenemos que rechazarla o al menos en ciertas interpretaciones de Hume, porque luego lo puedes interpretar de otras maneras y tal. Pero al menos en esa interpretación termina en ese escepticismo de la causalidad, de que no puedes afirmar relaciones causales porque no es algo que tú realmente te encuentres empíricamente en la experiencia. Y viene Kant y lo matiza. Y entonces viene Kant y
de alguna manera Kant está muy impresionado por ese empirismo de Hume, pero no le incomodan las consecuencias que eso tiene, ¿vale? Sobre todo para pues, la ciencia y también para la ética, porque la filosofía de Hume, pues, con ese escepticismo tan radical, pues terminas hasta cierto punto pues, negando la capacidad de la ciencia de establecer leyes universales, porque si lo piensas, pues en mi experiencia del mundo tampoco he tenido nunca una percepción de una ley universal y necesaria que se vaya a aplicar siempre y en todos los lugares a los fenómenos, ¿no? Sino que eso es algo como mucho que yo obtengo por inducción, pero la inducción pues a lo mejor puede fallar, ¿no? Entonces eso pone mucho en cuestión la capacidad de la ciencia de realmente descubrir leyes necesarias y universales en la realidad, ¿no? Y eso a Kant de alguna manera le incomoda. Y luego también tiene consecuencias, puede tener consecuencias como escépticas de cara a la ética, porque de nuevo, pues yo lo que es lo bueno y lo malo desde un punto de vista moral, empíricamente no lo observo. De hecho hay un pasaje bastante divertido, según cómo uno lo mire, de Hume, en el que él compara el parricidio, ¿sí? Es decir, el acto de matar a tu propio padre, con pues que un árbol se le caiga un fruto, digamos, al suelo justo donde tiene las raíces y ese fruto empiece a crecer y el nuevo árbol acabe arrancando al primero. Y entonces él dice, si nosotros empíricamente observamos esos dos fenómenos, no hay ninguna diferencia, ¿no? Porque desde el punto de vista de los hechos empíricos es exactamente lo mismo, que la progenie termina produciendo la muerte del padre, ¿no? Pero a uno de esos escenarios lo tratamos como de moralmente repulsivo y el otro no. Entonces el Hume termina diciendo, ¿a qué se debe eso? Bueno, pues se debe a un movimiento del sentimiento, ¿vale? Es porque ante uno de esos escenarios yo tengo una reacción sentimental adversa que la trato de mala y de reprensible, y como en el otro no, pues no le adhiero esas cualidades, ¿no? Claro, eso para Kant es en plan, no, está reduciendo la ética a una cuestión de sentimientos y esto no puede ser, ¿no? Entonces Kant, de alguna manera, intenta, sin abandonar del todo el empirismo de Hume, porque él cree que la razón sí que necesita esa base empírica para poder afirmar cosas con verdad de la realidad, intenta darle una vuelta de tuerca para evitar todas esas conclusiones escépticas. Y lo que a él se le ocurre es un poco complejo, pero es decir algo como lo siguiente. No está solamente lo que recibimos empíricamente, los datos empíricos de la experiencia, sino también que la propia razón, la propia mente humana, viene de fábrica con una serie de estructuras a priori, él les llama a priori porque son independientes de la experiencia. Yo no las obtengo de la experiencia, sino que ya las tengo en mi mente. Y entonces lo que hace la razón es esos datos de la experiencia los ordena, los organiza según esas categorías que tiene previas. Y eso es lo que va a garantizar la universalidad y la necesidad en mi experiencia del mundo. Porque si yo entre esas categorías previas tengo la relación de causalidad, pues sé que siempre que los datos de la experiencia me presenten con algo que ha empezado a existir, sé que mi razón lo va a organizar de tal manera que haya una causa en mi experiencia del mundo. Y esa es la salida que intenta dar. Yo en el libro le critico por algunos lados que le han criticado a otros autores, pero no me parece del todo satisfactoria, porque creo que también tiene unas consecuencias escépticas bastante radicales. Pues si lo piensas es un poco como si Kant estuviera diciendo que hemos nacido con una especie de gafas de realidad virtual, ¿sabes? Completamente enganchadas a nuestra carne. Y entonces esas gafas de realidad virtual lo que hacen es reciben unos datos de los sentidos, perdón, de los sentidos no, de la realidad externa, reciben unos datos y los reorganizan según su software interno para presentarme a mí unos ciertos fenómenos. Pero si eso es realmente lo que sucede, yo no tengo ninguna garantía que en la realidad ahí externa esté pasando algo que se corresponda realmente con lo que yo estoy observando. Y eso al final Kant, en cierto sentido, te lo reconoce, porque él va a distinguir lo que es el fenómeno, que es la realidad tal y como yo la experimento, del noúmeno, que es la realidad en sí misma. Y él va a decir que la realidad en sí misma es completamente incognoscible y que yo no puedo afirmar, no puedo hacer afirmaciones sobre la realidad como es en sí misma, sino solamente sobre la realidad como yo la experimento. Pero entonces, vale,
yo estoy experimentando esta conversación con otra persona, pero si ahí fuera, en la realidad extramental, hay realmente esa otra persona con la que yo estoy teniendo una conversación, pues quién sabe, ¿sabes? Entonces creo que si uno desarrolla la filosofía de Kant, al menos en esta línea, en esta interpretación, que es una interpretación bastante común, de manera consistente, terminas otra vez en una especie de escepticismo radical en el que estás como encerrado en el propio teatro interior de tu experiencia, pero no puedes afirmar con verdad que nada de lo que experimentas esté realmente sucediendo ahí fuera, ¿no? Nos decía el neurocientífico David del Rosario que al cerebro no le importa la verdad, que le importa la coherencia. Creo que está relacionado con todo esto que estamos hablando, con esta postura de Kant. ¿Crees, desde el sentido común, que podemos conocer la realidad? Yo creo que tienes que afirmar que sí, porque es que si no, no tiene sentido ni la filosofía, ni la ciencia, ni nada, ni la misma neurociencia, porque la misma neurociencia pretende estar dando teorías acertadas sobre el funcionamiento del cerebro, que supuestamente es un objeto real en el mundo, ¿no? Que tiene un funcionamiento real que yo estoy pudiendo, como de alguna manera, desvelar, ¿no? Entonces yo creo que es irrenunciable esa idea de que efectivamente podemos conocer la verdad, que a lo mejor necesitamos todo el esfuerzo máximo de las grandes mentes de la humanidad trabajando colectivamente para intentar acercarnos ni que sea un poquito a eso, ¿vale? Pero es que si ya no aceptamos que esa posibilidad está incluida en nuestra propia naturaleza, es que no sé qué sentido tiene hacer ciencia o qué sentido tiene hacer filosofía o qué sentido tiene ponerse a discutir con otra persona acerca de un tema para intentar encontrar una respuesta común, ¿no? Recojo ahora ese problema de la consciencia que te decía que iba a recoger más tarde, porque en el libro no te dejas nada. Y creo que está planteado como el problema mente-cerebro, ¿no? No sé si lo digo bien, pero la comunidad científica, o la mayoría de la comunidad científica, acepta que el contenido del cerebro puede afectar el contenido el cerebro puede afectar el contenido de la mente, pero nunca al revés, ¿no? ¿Y ese problema cómo lo abordamos? Vale. Sí, yo no sé si es una visión realmente muy extendida en la comunidad científica y tal, pero sí que es una visión que yo he visto en muchas personas, de decir, los procesos cerebrales producen los fenómenos mentales, pero luego el fenómeno mental no tiene como una influencia sobre lo que sucede en el cerebro o sobre el propio comportamiento, ¿no? Y es una visión que yo creo que si uno parte de un materialismo hasta cierto punto dogmático, porque creo que el materialismo se ha convertido en una especie de dogma contemporáneo, pues es una posición que puede tener cierto sentido, porque si lo piensas, es en plan, vale, si yo acepto que hay una diferencia entre los procesos cerebrales y los fenómenos mentales, que eso es otra cosa, porque hay materialistas que te van a decir, no, son completamente idénticos, pero bueno, como mínimo de entrada parecen diferentes, ¿no? Parecen tener propiedades diferentes, ¿no? Porque pues, un cierto pensamiento pues, tiene un valor de verdad, es verdadero o falso, pero un proceso cerebral no es ni verdadero ni falso ni nada, ¿no? Un cierto fenómeno en el cerebro está siempre a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo de otra cosa, pero mis pensamientos no están a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo de ningún otro pensamiento, no tienen relaciones espaciales entre sí, ¿no? Entonces, como mínimo, parece que tiene sentido decir, vale, hay una distinción, hay una diferencia entre lo que es la mente o las propiedades de la mente, los fenómenos o eventos mentales y los procesos cerebrales. Y entonces, ahí estás diciendo, vale, pues como mínimo hay algo que no es físico o que no es cerebral o que no tiene las propiedades que la neurociencia puede estudiar del cerebro, ¿no? Pero si yo quiero ser materialista, no puedo aceptar que haya algo no físico que esté produciendo efectos físicos en la realidad. Por tanto, tengo que decir que esa dimensión no física de la mente está completamente producida por los procesos cerebrales, pero que no puede de vuelta tener ninguna influencia sobre la realidad. Por tanto, está todo mecánicamente explicado por las propiedades neurofisiológicas del cerebro, por sus reacciones electroquímicas y tal, y con eso puedo explicar todos mis movimientos, todas mis acciones y tal. No necesito apelar realmente a lo que me está pasando por la mente, sino solamente a lo que tiene lugar dentro de mi cráneo, ¿no? Y eso es una posición que se llama epifenomenalismo, que es la idea de que la conciencia es un epifenómeno, que es epifenómeno es una palabra rara, pero significa como efecto secundario accidental que no tiene luego una influencia sobre
sobre la base de lo que lo ha producido. Y yo creo que el gran problema con esta posición es que es completamente absurda, porque si realmente el epifenomenalismo es verdad, esta conversación que hemos tenido es completamente imposible, porque para yo poder hablar contigo tengo que ser capaz de transmitirte lo que yo pienso, pero para yo poder transmitirte lo que pienso, el contenido mental de mi pensamiento, tiene que ser capaz de informar las palabras, los sonidos que están produciendo mis cuerdas vocales. Pero para eso tiene que haber algún tipo de relación de influencia, de dependencia o de causalidad entre el contenido de lo que yo pienso y los procesos físicos que hacen que estos sonidos lleguen a tus oídos, ¿no? Por tanto, es que para mí ya solo con eso se tiene que romper completamente el epifenomenalismo, porque es que si no, encima es que ni puedes hacer ciencia ni puedes hacer nada, porque también los científicos, cuando van a una conferencia y escuchan una conferencia o leen un paper, están asumiendo que el otro científico es capaz de transmitirles sus experiencias mentales, sus observaciones, sus pensamientos, pero si el epifenomenalismo es verdad, nada de eso es posible, sino que son todo reacciones mecánicas que han estado producidas completamente al margen del contenido de lo que pensamos, ¿no? Entonces, para mí eso no tiene ningún sentido. Decías que muchos filósofos ahora están recuperando la metafísica sin pedir permiso y sin pedir perdón. Sí. ¿A qué te refieres? ¿Qué ha pasado? Sí, o sea, esto es curioso, pero yo creo que del siglo XX veníamos de un siglo muy cientificista, ¿no? Antes comentábamos esa idea de que solamente la ciencia es capaz de conocer, ¿no? Pues veníamos de un siglo muy centrado en eso, de que solamente la ciencia es capaz de conocer, o que la ciencia es el principal método de conocimiento, o de que solamente podemos hacer afirmaciones que puedan ser verificadas empíricamente, y eso termina cayendo porque los filósofos nos damos cuenta de que, bueno, pues eso termina siendo autocontradictorio, o es una teoría del conocimiento muy restringida que realmente está poniendo un corsé demasiado apretado a nuestras ansias de conocimiento. Y poco a poco, pues hay cada vez más filósofos, encuentro yo, sobre todo en el mundo anglosajón, que es donde yo estoy más o menos especializado, que empiezan otra vez a recuperar esas grandes preguntas de la metafísica, como, bueno, pues cuál es el origen de todas las cosas, y hacerse preguntas un poco más, pues, alejadas o que escapan de esa red cientificista, empirista, de que solamente lo empíricamente verificable es un objeto válido de conocimiento, de investigación. Y yo creo que cada vez estamos yendo más a eso, y te encuentras muchas discusiones otra vez a nivel de cosmovisión, ¿no? A nivel de cuál es como la historia de la realidad correcta o la más acertada, ¿no? Que si es el naturalismo o que si es el idealismo, ¿no? ¿Qué está en la base de la realidad? ¿Es la materia? ¿Es la conciencia? ¿Es otra cosa que no es ni materia ni conciencia? ¿Son las dos? Entonces, todo eso son discusiones muy de orden metafísico, porque estamos tratando con el fundamento último de la realidad, que si tú partes de una tradición muy empirista, no te haces esas preguntas porque no crees que se puedan responder, porque son preguntas muy alejadas de lo empírico. O sea, el fundamento de la realidad yo no lo puedo observar en la experiencia, pero sí que puedo pensar sobre él, y sí que puedo pensar sobre las distintas implicaciones de distintas teorías y ver cuál me encaja mejor con mi experiencia del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay cada vez más filósofos que van tirando hacia eso. En el libro también nos descubres un concepto, diría que esperanzador, que me gustaría que nos explicaras, que es el axiarquismo. Sí. Axiarquismo es una palabra que viene de la combinación de axios, ¿no? Que en griego significa valor, y arge, que significa principio, gobierno, ¿no? Entonces, axiarquismo es como la idea de que hay un principio del valor o un gobierno del valor, que en el fundamento de la realidad hay algo que está orientado hacia el bien o que tiene una especie de sesgo hacia los estados de cosas valiosos. Y es una teoría muy antigua realmente. Si tú piensas en Platón en la República tiene ese famoso texto en el que dice que la idea suprema es la idea de bien, ¿vale? Entonces, la idea de bien para Platón está como gobernando todas las cosas, está en la cúspide de la realidad, y no pasa nada en la realidad que no tenga alguna conexión con la idea de bien. Luego está muy conectada también con el teísmo medieval, ¿no? Con la idea de que hay un Dios trascendente que es providente, que es bueno y que gobierna los acontecimientos de acuerdo a una especie de plan.
pero no es una teoría que sea necesariamente teísta, sino que de hecho en el siglo pasado ha habido muchos autores que desde un ateísmo han abrazado una especie de axiarquismo. El más famoso que se me ocurre es Thomas Nagel, que es uno de los filósofos más influyentes en la filosofía de la mente, que todavía está vivo, y él es lo más ateo que te puedes echar a la cara, ¿no? Pero tiene un libro que se titula La mente y el cosmos, donde dice es que no podemos explicar el surgimiento de la conciencia a menos que aceptemos que, además de las leyes físicas, hay unas leyes axiológicas que lo que hacen es asignar una mayor probabilidad a esos caminos posibles del universo que terminan conduciendo a un aumento del valor en el mundo, ¿no? Y entonces, vale, pues es más probable que surjan seres conscientes porque la conciencia añade valor al universo, es más valioso un universo en el que es posible la experiencia consciente que uno que solamente es partículas en movimiento y en el que no sucede nada interesante realmente, ¿no? Entonces, bueno, es un concepto que yo creo que hay que recuperar. Además, creo que puede ser la solución a muchos problemas de la filosofía, como el problema de la conciencia. Yo creo que sí que Thomas Nagel tiene razón de que a menos que tengas eso en tu teoría es bastante complicado explicar el surgimiento de la conciencia, ¿no? Y tiene ese punto esperanzador que tú decías, ¿no? Porque efectivamente, pues si hay alguna ley del valor, pues el mal que experimentamos también en el mundo, primero tiene que tener alguna especie de justificación dentro de ese marco general de que las cosas están orientadas hacia lo bueno, pero luego pues podemos tener esa confianza o podemos esperar en que el mal será vencido, ¿no? Es decir, que la historia de alguna manera se orienta hacia el triunfo final sobre el mal. ¿Y de qué manera nos explicamos el mal? Si hay una orientación o un sesgo hacia el bien. Esa es una buena pregunta, ¿no? Eso toca otra vez con el tema más clásico del problema del mal en contra de la existencia de Dios, aunque, como te decía, el axiarquismo es más amplio que el teísmo porque hay axiarquistas ateos, ¿no? Pero efectivamente, si tú piensas que las cosas están orientadas al bien o que están orientadas al valor, pues tienes un problema del mal, ¿no? Y yo creo que al final lo que hay que decir es, yo creo que se pueden decir varias cosas. En primer lugar, se puede notar como que la posibilidad del mal, que hay ciertos bienes morales, sobre todo, que están conectados lógicamente con la posibilidad del mal. Que si el mal no existiera no se podrían dar. Cosas como la valentía, por ejemplo, o sea, uno no puede ser valiente si no hay un peligro real frente al que sobreponerse al miedo y hacerlo noble, ¿no? La compasión, uno no puede ser compasivo, generoso si no hay personas que sufren, por ejemplo. El sacrificio, o sea, uno no puede sacrificar y llevar a cabo el sacrificio último, que es el sacrificio de la propia vida, si lo que sacrificas no lo pierdes, ¿no? Entonces, hay muchos de estos bienes que están como conectados con la posibilidad del mal. Entonces, si esto es así, no es tan raro, me parece a mí, que una realidad orientada hacia el valor tenga un cierto espacio para el mal, ¿vale? Porque de esta manera puede lograr la realización de bienes que no se podrían lograr de otra manera. Y luego creo que también hay otra cosa que es lo que decía yo antes, del triunfo sobre el mal. Yo creo que el triunfo sobre el mal es un gran bien, ¿vale? De hecho, las grandes historias que a nosotros más nos emocionan, ¿sí? Si pensamos en El Señor de los Anillos y tal, pues es una historia en la que hay mucho mal. Y si uno agarrara El Señor de los Anillos al azar y lo abriera por una de esas partes en las que es como la desesperación absoluta, diría, ostras, esto lo ha escrito un psicópata, ¿no? Y una persona que realmente tenía un problema mental, ¿no? Pero tú lo lees todo y ves que es una historia del triunfo sobre el mal. Y eso tiene un valor grande y sobre todo tiene un valor grande que nosotros mismos como criaturas finitas podamos cumplir un rol en esa historia de triunfo sobre el mal, creo yo, ¿no? Y que podamos, de alguna manera, decir, yo he contribuido al triunfo sobre el mal, es decir, mi existencia no ha sido completamente inane, no ha sido completamente irrelevante, sino que he tenido un papel insustituible en esa historia de triunfo sobre el mal. Y yo creo que esa es una de las cosas que te da el axiarquismo también, de decir, a ver, el triunfo sobre el mal es un gran bien. Por tanto, pues tiene sentido que en una teoría axiarquista haya al menos durante un segmento posiblemente temporalmente finito del universo
la existencia del mal sobre el que se va a terminar triunfando, ¿no? Siguiendo el hilo de este axiarquismo que nos has explicado y de este teísmo, me gustaría hacerte la siguiente pregunta, pero con una previa. Vale. El filósofo Carlos Blanco nos contó que la idea de Dios, la pregunta sobre Dios, es la pregunta límite, porque es la que te obliga a preguntarte cosas nuevas, inconcebibles, que hace tiempo parecían inconcebibles. ¿Tú qué argumentos filosóficos encuentras a favor o en contra de la existencia de Dios? Vale, sí, no, estoy completamente de acuerdo con Blanco, además es una persona que yo admiro muchísimo su trabajo y creo que tiene toda la razón del mundo. O sea, la pregunta por Dios es una de esas grandes preguntas límite que estamos volviendo a hacernos los filósofos, ¿no? Pues en esa recuperación de la discusión metafísica, porque al final la pregunta sobre Dios es una pregunta al nivel de la cosmovisión, es decir, no es lo mismo tener en tu cosmovisión un ser perfecto que no tenerlo, ¿no? Por ejemplo. Y a ver, grandes argumentos a favor y en contra es que hay muchísimos, porque la discusión sobre este tema es interminable y no solo los argumentos que ya se han dado, sino los que se siguen dando a día de hoy, porque es una de las discusiones más vivas, creo yo, en la filosofía contemporánea. Que es curioso también, después de una temporada que se estaba como hablando de la muerte de Dios, de que ya no hablamos de esto y tal, realmente si tú miras, o sea, posiblemente es uno de los momentos de la historia de la filosofía en la que hay más artículos y más revistas dedicadas a la discusión en filosofía de la religión, ¿no? Entonces, argumentos a favor, está el típico argumento ontológico, en el que supuestamente tú puedes deducir la existencia de Dios solamente a partir de su concepto, ¿no? Que es como el sueño último del filósofo, poder deducir la existencia de algo a partir de su mera idea, ¿no? Luego está el argumento cosmológico, que este tiene diferentes versiones, ¿no? Pero una es a partir del inicio del universo. Pues bueno, si uno puede establecer filosófica o científicamente que el universo tiene un inicio, pues ahí te va a entrar el principio de causalidad y te va a decir, vale, pues si algo ha empezado a existir, tiene una causa. Por tanto, ¿cómo es esta causa del universo, ¿no? O otra versión se fija más en la contingencia de las cosas, está diciendo, vale, las cosas de nuestra experiencia son contingentes, pueden existir o pueden no existir, o son dependientes, dependen de otros factores, pero eso es como algo que tú no lo puedes llevar al infinito, no puedes tener una cadena infinita de seres dependientes, ¿no? Sin que haya uno que sea completamente independiente. Por tanto, tiene que haber un ser que sea completamente independiente y eso tiene más sentido que sea un ser perfecto, porque la independencia de alguna manera forma parte de la propia perfección, ¿no? Entonces, pues ahí tienes otro argumento. Luego hay muchos autores contemporáneos que lo que hacen es decir, vale, vamos a hacer una especie de comparación de hipótesis. Vamos a comparar la hipótesis teísta, en la que tú tienes en el fundamento de la realidad un ser perfecto, y la hipótesis naturalista, en la que tú lo que tienes en el fundamento de la realidad es la indiferencia completa, ¿no? Y vamos a ver cómo es la realidad y cuál de estas dos hipótesis hace más esperable la realidad que observamos. Y si uno observa la realidad y dice, a ver, estamos en una realidad que es bastante valiosa, que tiene seres conscientes, libres, moralmente responsables, inteligentes, capaces de aprender verdades súper abstractas de la lógica y de la matemática, que está finamente ajustado para la vida, que está petadísimo de belleza, ¿no? Que tiene unas leyes regulares. Entonces vas viendo todas esas cosas y dices, esto es súper poco esperable si el fundamento de la realidad es completamente indiferente a lo que salga de él. Por tanto, bueno, pues todo eso hace más esperable, más plausible el teísmo por encima del naturalismo, ¿no? Entonces eso sería del lado a favor, y luego el típico argumento en contra es el gran problema del mal, ¿no? Y ahí tienes, pues bueno, vale, pues si existe un Dios bueno, todopoderoso y tal, ¿cómo es que existe el mal? ¿Por qué permite el mal, ¿no? Y ahí tendrías como las grandes teodiceas de, bueno, vamos a intentar ver si es posible que un ser perfecto podría tener razones para permitir el mal, y ahí es una discusión interminable. Y fascinante, pero interminable. Gracias por este viaje rápido por la existencia de Dios. ¿Crees que hemos entendido ahora, en la actualidad, el concepto de libertad? ¿O no lo hemos entendido y tú tienes otro concepto? Vale, yo creo que depende. Yo creo que a veces yo veo discusiones sobre el concepto de libertad y pienso, no sé muy bien si realmente este es el concepto que filósofos antiguos decían que
del que hablaban cuando hablaban de libertad, ¿no? Por ejemplo, hay un argumento muy famoso en contra de la libertad que apela a un experimento científico que hizo Benjamin Libet en los años 70, ¿no? Que él lo que hizo es poner una serie de voluntarios, les ponía unos electrodos en el cráneo para monitorear su actividad cerebral y les decía, mira, ahora en el siguiente minuto tú mueve la muñeca cuando sientas el impulso completamente espontáneo de hacerlo, ¿no? No lo planees, no pienses cuándo lo vas a hacer, simplemente cuando sientas pues esa necesidad o ese impulso de mover la muñeca, lo haces. Y quiero que te fijes en el momento, ¿no? Te voy a dar un reloj, quiero que te fijes en qué momento has detectado dentro de ti ese impulso de mover la muñeca. Y entonces Libet descubrió que el deseo consciente de mover la muñeca llegaba siempre después de que se hubiera iniciado ya la actividad cerebral para mover la muñeca, ¿no? O sea, unas décimas, unos milisegundos después, pero igualmente era posterior, y de ahí hay mucha gente que concluye, pues entonces la libertad no existe, es una ilusión, es el cerebro el que produce de manera completamente inconsciente todos nuestros movimientos, pero es que yo creo que nunca nadie en la historia de la filosofía equiparó la acción libre a una acción que sea completamente espontánea por impulsos que me vienen sin yo decidirlo, ni pensarlo, ni nada, ¿no? Es decir, Libet está como estudiando acciones que son completamente triviales, que no tienen ningún significado, y en el que encima te ha pedido que no pienses cuándo lo vas a hacer, ni qué vas a hacer, ni cómo lo vas a hacer. Y eso nunca lo ha llamado ningún filósofo acción libre, o sea, se parece más a ese movimiento que yo hago de rascarme la barbilla porque me pica y a lo mejor tú me dices, oye, ¿por qué te has rascado la barbilla? Y yo te digo, ostras, ni me he dado cuenta que lo estaba haciendo, y eso no es libre, es como algo espontáneo que tú haces, que no las acciones que realmente creemos que son libres, que son siempre significativas, que nosotros les dedicamos mucho pensamiento, ¿no? Pues con quién me caso, qué carrera estudio, dejo este trabajo, empiezo este proyecto, me mudo, no me mudo, ¿no? Entonces, estudiar esas acciones más triviales y querer sacar de ahí como una conclusión acerca de las acciones libres en general, creo que es completamente erróneo y que parte precisamente de un concepto erróneo de libertad. Yo creo que a lo que hemos llamado libre es siempre, como mínimo, una acción que está motivada por razones, como mínimo eso. Y mientras no estemos estudiando eso, no estaremos realmente estudiando la acción libre. De ahí que escuchemos o asociemos la libertad a hacer lo que quiera, ¿no? Y claro. Hacer lo que quiera al concepto de felicidad. Claro, ahí también hay otra cuestión, porque probablemente los autores clásicos, como Platón, Aristóteles y tal, si yo les digo, mira, yo soy libre cuando hago absolutamente lo que quiero, podrían estar de acuerdo en cierto sentido y podrían estar en desacuerdo, porque, por ejemplo, si yo lo que quiero es algo como completamente apartado de lo bueno, ¿sí? Y que me dejo llevar completamente por pasiones del momento, eso no lo llamarían libre, lo llamarían una cierta esclavitud de las pasiones, ¿no? Y que también está esa idea. Entonces, yo no creo que lo llamarían libre a eso, yo creo que llamarían libre más bien a, sí, libre es cuando haces lo que quieres, pero eso también es bueno, ¿sabes? Es decir, te has entrenado a ti mismo para reconocer lo bueno y hacerlo, porque a veces también nos pasa que reconocemos lo bueno, pero la esclavitud de las pasiones nos lleva a hacer lo malo. Y eso no es un estado de libertad, porque cuando tú reconoces lo bueno, quieres hacer lo bueno, porque lo bueno precisamente te llama, atrae a tu voluntad. Y si en cambio te dejas llevar por las pasiones, ya hasta qué punto estás realmente haciendo lo que querías, ¿no? Entonces yo creo que irían por ahí esos autores, te dirían, bueno, sí, pero no te olvides de que también la libertad está conectada con el reconocimiento de lo que es verdaderamente bueno. Antes traías a la conversación El Señor de los Anillos, yo ahora traigo a Matrix, ¿no? Al personaje de Cifra, que quiere salir de Matrix, desconocer la realidad, y dice, la ignorancia es la felicidad. Sí. ¿Crees que es así? Yo creo que no, pero por defecto de profesión. O sea, yo creo que dentro de... También depende del concepto que tengamos de felicidad, claro, porque nosotros tenemos un concepto de felicidad que está muy como centrado en lo que sería el bienestar psicológico, una especie de sentimiento, de una felicidad muy sentimental, de sentirse bien y tal.
de tener como necesidades básicas más o menos cubiertas, pero ese es un concepto de libertad de felicidad muy pobre, me parece a mí, y que no cuadra para nada con lo que un autor como Aristóteles llamaría la vida feliz. De hecho, el término que él utiliza es la eudaimonía, ¿no? Que es lo que nosotros traducimos por felicidad, pero se traduciría mejor por vida realizada, vida buena, florecimiento, ¿no? Es una vida en la que uno ha sido capaz de realizar a un gran nivel las potencialidades de la propia naturaleza humana. Entonces, para Aristóteles, una vida en la que yo soy completamente ignorante de las grandes cuestiones no sería una vida feliz, porque no habría ejercido esa capacidad superior que tengo, que es la razón, que es la capacidad que me permite pensar sobre esas grandes cuestiones. Entonces, una vida vivida en la ignorancia no sería realmente una vida feliz para un autor como Aristóteles. Podría ser una vida psicológicamente tranquila y tal, pero no es una vida propiamente humana, porque una vida propiamente humana es aquella en la que uno pelea con esas grandes cuestiones intelectuales, ¿no? Siguiendo la metáfora del título de tu libro, si abrimos la nevera de Enric, ¿cuál es el principio filosófico que aplica más a menudo a su vida? Yo aplico mucho lo que te he comentado antes de esa filosofía del sentido común, que la podríamos expresar en un principio que algunos autores han puesto de esta manera. Si algo parece que es verdad y no tienes buenos motivos para dudar de ello, tienes que pensar que es verdad. Porque si algo me parece que es cierto y no tengo motivos para dudar, sería irracional yo ponerme a dudar. Por ejemplo, ahora mismo a mí me parece que estamos teniendo una conversación, ¿vale? O sea, esa es la experiencia que estoy teniendo y que estoy teniendo una conversación con una persona de verdad. No tengo ningún motivo para ponerlo en duda, por tanto no me voy a poner a dudar de si ahora eres, yo que sé, un holograma, un robot o lo que sea. Hay gente que cuando yo he dicho esto me dice, pues sí, tendrías que dudar y tal. Y yo les pregunto, ¿y cuántas veces has hecho eso en tu vida? O sea, ¿cuántas veces has dudado, te has puesto a dudar de que la persona con la que estabas hablando es una persona de verdad? Nunca, nunca, porque es que además volverías a caer en ese laberinto del escepticismo, porque pongamos que, vale, pues yo ahora no tengo claro si eres una persona de verdad, pues ¿qué hago? Pues no sé, te abro en canal para ver si tienes mecanismos dentro y luego te cierro y dicen, vale, ahora ya he demostrado que eres una persona de verdad, ya podemos seguir hablando, ¿no? Pero es en plan, bueno, pero a lo mejor la única prueba que yo tengo de que he realizado esa comprobación es que me acuerdo de que la he realizado, pero eso sigue siendo otra vez algo que me parece que lo he realizado en el pasado porque lo recuerdo, pero ¿cómo lo demuestras? Es que a lo mejor te parece que lo has hecho en el pasado, pero hay ese genio maligno que te está imprimiendo esas memorias en tu mente y tal, y realmente no lo has hecho, ¿no? Por tanto, ostras, ahora tendría que volver a comprobarlo, ¿no? Deja que te abra otra vez para vernos, y estaríamos así interminablemente, no se podría hacer nada, ¿no? Por tanto, yo creo que ese realmente es un principio inescapable de la racionalidad, de que si a ti te parece que algo es verdad y no tienes motivos para... Otra cosa es que tengas motivos para dudar, otra cosa es que ahora de pronto, pues, yo qué sé, empieces a, yo qué sé, tener como movimientos robóticos y un cortocircuito y los ojos se te ponen en blanco y vale, pues ahí a lo mejor voy a empezar a dudar de que seas un robot, ¿no? Pero si no tengo ningún motivo para dudar y me parece que algo es verdad, pues voy a asumir que es verdadero hasta que se me demuestre lo contrario. ¿Crees que pensar con las herramientas de la filosofía nos puede ayudar a vivir mejor? Yo creo que sí, porque es otra vez lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que una vida en la que uno no se para a pensar sobre estas grandes cuestiones filosóficas, pues es una vida en la que uno se pierde una de las grandes aventuras que hay, que es esa aventura intelectual. Entonces, sí, dentro de las posibilidades de cada uno, porque también es lo que decía antes, no todo el mundo se tiene que dedicar a la filosofía al mismo nivel, pero dentro de las posibilidades de cada uno, si uno se preocupa por esas grandes cuestiones, pues su vida va a ser mejor, no porque, es lo que te decía antes, no porque luego eso te va a permitir arreglar otras cosas de tu vida, sino simplemente porque le habrás añadido a tu vida una experiencia propiamente humana que de otra manera no habrías tenido, que es la experiencia de reflexionar a fondo sobre las grandes cuestiones que todos llevamos dentro. Creo que ha habido un gran ausente durante la conversación, que es Sócrates.
quien enfrentó su muerte de manera muy digna y casi, casi provocada, ¿no? Sí. ¿Pensaba Sócrates que había algo peor que la muerte? Totalmente, totalmente. De hecho, creo que hasta, si no me equivoco, lo dice tal cual en la Apología que escribe luego Platón. Él dice algo así como que de la muerte no podemos saber si es un mal o es un bien, ¿no? Porque nadie sabe si realmente hay algo después de la muerte, ¿no? Entonces él dice, mira, si la muerte es el final absoluto, pues oye, tampoco está tan mal, es el descanso último, no me voy a tener que preocupar por nada, ¿no? Hacienda ya no me puede perseguir, por ejemplo, ¿no? Entonces es como, todos son ventajas, ¿no? Si realmente el final último y desaparecemos, pues bueno, genial, ¿no? Escapo de las injusticias de este mundo, diría Sócrates. Y si no es el final y hay algo, ¿quién dice que no puede ser algo bueno? Es que a lo mejor es algo bueno. Por tanto, tenerle miedo a la muerte, decía Sócrates, no tiene sentido porque no sé realmente si es un bien o es un mal. Tenerle miedo es pensarme que sé algo que realmente no sé. Es pensarme que sé que es algo malo cuando realmente no lo puedo saber, ¿no? Pero en cambio dice, sí que hay algo que sé con plena certeza que es un mal, que es cometer injusticia. Porque cometer injusticia es, en cierto sentido, dañarme a mí mismo, es volverme yo una persona injusta, una persona mala, una persona fea interiormente y una persona desgraciada, porque he perdido la virtud, ¿vale? Y he llevado mi vida por el camino de la maldad. Entonces él decía, si la decisión está entre morir o escapar de la muerte cometiendo una injusticia, yo lo tengo claro, voy a morir, porque mantener la vida no vale ese precio de cometer injusticia. Entonces, para Sócrates sí que había algo peor que la muerte, que es cometer injusticia. Me parece un buen principio, al menos para pensarlo, cómo regir nuestra vida. Y también me parece un buen momento ahora para recoger aquella petición inicial que te hacía sobre qué consejos podrías darnos para abordar la gran pregunta sobre el sentido de nuestra vida. Pues yo volvería a incidir sobre esta idea de la filosofía del sentido común, porque uno cuando empieza a hacer filosofía lo que necesita es un punto de partida, ¿vale? Y probablemente en la cuestión del sentido de la vida más que en muchos otros, porque es una cuestión muy existencial, muy existencial, ¿no? Y es muy sencillo terminar en crisis paralizantes que lo que te van a hacer es hacer que pierdas el gusto por pensar esas cuestiones, ¿no? Porque no es agradable tener una crisis como existencial muy profunda, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es anclarse primero en esa experiencia ordinaria que tiene del mundo, que ya le está diciendo muchas cosas, y entonces a partir de ahí ponerse a reflexionar acerca de, vale, ¿cuál puede ser el sentido de la vida, ¿no? Para evitar sobre todo un nihilismo que sea muy destructor, ¿no? Que sea muy destructor. Eso es lo que diría, o sea, básicamente, bueno, pues sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que digo en el libro es, está bien tener una lista de cosas que yo creo que son verdad a partir de mi experiencia del mundo y que me parecen básicas, y entonces, si viene una filosofía que me niega uno de esos puntos de partida, como mínimo la voy a empezar a mirar con sospecha. Que a lo mejor la conclusión que tengo que terminar sacando es que uno de esos puntos de partida lo tengo que revisar. Eso está perfecto, eso hay que mantener siempre la puerta abierta. Pero de buenas a primeras le voy a pedir a esa teoría mucha más evidencia que no, o sea, no la voy a aceptar simplemente porque me lo diga Hume, porque me lo diga Kant o porque me lo diga cualquier otro, ¿no? Gracias por los consejos. Termino con esto, Enrique. Vale. Después de las grandes reflexiones que has hecho, las grandes reflexiones que has leído de otros que han hecho, y de tu viaje por la filosofía y por la experiencia vital que tienes, ¿con qué te quedas de eso? Me quedo con que vale la pena realmente estudiar filosofía, vale la pena leer filosofía, vale la pena reflexionar por su cuenta cada uno sobre estas cuestiones, y sobre todo que es urgente hacerlo, ¿vale? Porque es lo que decía al inicio, si uno no lo hace, lo van a hacer otros, lo van a hacer otros por uno, y va a terminar pues eso, con una filosofía no pensada. Y yo creo que eso es lo peor que te puede pasar, terminar con una filosofía no pensada, ¿sabes? Bueno, Enrique, muchísimas gracias por darnos acceso a conceptos complejos explicados de manera sencilla, también desde tu canal Adictos a la Filosofía, por tu tiempo y por tu conversación. Muchas gracias, Javi.
Chao.